Hola de nuevo. Vamos a completar el fortalecimiento energético de sistemas y órganos para que podamos mejorar aún más nuestro bienestar físico. Vamos a ver cuál es el siguiente sistema que se siente débil por orden de debilidad. El siguiente sistema que se siente débil es el sistema respiratorio. Vamos a poner bien fuerte este sistema. Vamos a ver dónde está la primera debilidad de ese sistema. La primera debilidad está en los bronquios. Vamos a fortalecer bien los bronquios. El siguiente elemento que se siente débil es el diafragma. Vamos a fortalecer el diafragma. El tercer elemento son los pulmones. Fortalecemos ambos pulmones. El siguiente elemento que se siente débil es la tráquea. Pues la ponemos bien fuerte. El siguiente elemento que está débil es la faringe. Fortalecemos bien la faringe. El sexto elemento es la cavidad nasal. Fortalecemos la cavidad nasal. El siguiente elemento que se siente débil es la laringe. Pues lo ponemos bien fuerte. Ponemos bien fuerte la laringe. Y ahora el sistema respiratorio, con todos sus órganos, ha quedado bien fuerte. El siguiente sistema que está débil para este grupo como una unidad es el sistema reproductor femenino. Vamos a fortalecer el sistema reproductor femenino y vamos a ver cuál es el primer órgano que se siente débil. La primera debilidad está en el endometrio. Fortalecemos el endometrio. Lo segundo que está débil es la trompa de falopio. Fortalecemos trompas de falopio. En tercer lugar es la vagina. Vamos a fortalecer la vagina. En cuarto lugar es el útero, fortalecemos el útero. El quinto elemento que está débil son los ovarios, fortalecemos bien los ovarios. Y el sexto es la cérvix, fortalecemos bien la cérvix. Y ahora el sistema reproductor femenino está más fuerte para este grupo. El siguiente sistema que se siente débil para este grupo es el sistema cardiovascular. Vamos a fortalecerlo. Este sistema se compone de 10 elementos principales y vamos a ver cuál es el primero que se siente débil. El primero que se siente débil es el plasma. Fortalecemos el plasma. El segundo son los capilares. Vamos a fortalecer los capilares. El siguiente elemento que se siente débil son los glóbulos rojos. Fortalecemos glóbulos rojos. Lo siguiente que está débil en este sistema son las plaquetas. Ponemos las plaquetas bien fuertes. El siguiente elemento son los glóbulos blancos. Pues los fortalecemos, los ponemos bien fuertes. El sexto elemento del sistema cardiovascular que te está débil son las arterias. Fortalecemos bien todas las arterias del cuerpo. El siguiente elemento que se siente débil son las venas. Fortalecemos bien todas las venas del cuerpo. El siguiente elemento son las válvulas. Fortalecemos todas las válvulas del cuerpo. Y nos quedan dos elementos, la sangre y el corazón. Y en noveno lugar es la sangre. Fortalecemos la sangre. Y por último, el corazón. Bueno, pues ponemos todos estos elementos bien fuertes y ahora el sistema cardiovascular para este grupo está más fuerte. Bueno, pues ahora el siguiente sistema que te está débil, por orden de debilidad, es el sistema linfático. Vamos a poner bien fuerte el sistema linfático como una unidad y vamos a ver cuál es el primer elemento que se siente débil. El primero es el centro linfático, lo ponemos bien fuerte. Lo siguiente que está débil en este sistema son los canales linfáticos. Vamos a fortalecer bien los canales linfáticos. Lo tercero es la linfa, el fluido linfático, pues lo ponemos bien fuerte. Y si el fluido linfático está muy denso, borramos para ponerlo a un nivel normal. El cuarto elemento que se siente débil son los conductos linfáticos, los fortalecemos. Y por último, los nódulos linfáticos, en quinto lugar, o también llamados los ganglios linfáticos. Fortalecemos bien los ganglios linfáticos. Muy bien, pues ahora el sistema linfático ya está más fuerte y vamos a ver cuál es el siguiente sistema que se siente débil por orden de debilidad. El siguiente sistema que está débil es el sistema nervioso periférico, el SNP. Pues vamos a fortalecerlo. Ponemos bien fuerte el sistema nervioso periférico y vamos a ver cuál es el primer elemento que está débil. El primer elemento de este sistema, que se compone de 8 elementos principales, es la sinapsis. Vamos a fortalecer la sinapsis en primer lugar. El siguiente elemento que te está débil son los neurotransmisores. Fortalecemos neurotransmisores. El siguiente elemento que te está débil son las neuronas motoras. Las fortalecemos. El cuarto elemento de este sistema que está débil son los axones. Fortalecemos los axones. En quinto lugar son los nervios craneales. Fortalecemos todos los nervios craneales, excepto el nervio óptico, que forma parte del sistema nervioso central, como habéis visto antes. Fortalecemos todos los nervios craneales. Y el siguiente elemento de este sistema son las células gliales, pues las ponemos bien fuertes. El séptimo elemento que se siente débil son los 31 pares de nervios espinales. Vamos a fortalecer los 31 pares de nervios espinales como una unidad. Y por último, los ganglios. Vamos a fortalecer los ganglios del sistema nervioso periférico. Lo ponemos bien fuerte.
Muy bien, pues el sistema nervioso periférico ahora está más fuerte para este grupo. El siguiente sistema que está débil es el sistema musculoesquelético. Vamos a poner bien fuerte este sistema. Este sistema se compone de 7 elementos principales y vamos a ver cuál es el primero que se siente débil. El primero que está débil para este grupo son los tendones. Bueno, pues fortalecemos todos y cada uno de los tendones del cuerpo. El siguiente elemento que está débil son las articulaciones. Pues ponemos bien fuerte todas y cada una de las articulaciones del cuerpo. El tercer elemento que se siente débil son los ligamentos. Fortalecemos todos y cada uno de los ligamentos del cuerpo. Y el cuarto elemento que está débil en este sistema es el tejido conectivo. Bueno, pues vamos a fortalecer todo el tejido conectivo del cuerpo. El siguiente elemento que está débil son los cartílagos. Fortalecemos todos y cada uno de los cartílagos del cuerpo. El sexto elemento que se siente débil por orden de prioridad son los músculos. Vamos a fortalecer todos y cada uno de los músculos del cuerpo. Y por último, el esqueleto. Fortalecemos el esqueleto. Todos y cada uno de los elementos del esqueleto como una unidad. Ponemos todos los elementos del esqueleto bien fuertes. Ok, pues el sistema musculoesquelético ya ha quedado más fuerte para este grupo. Vamos a ver cuál es el siguiente sistema que te está débil para este grupo. El siguiente sistema que te está débil es el sistema digestivo. Vamos a poner bien fuerte el sistema digestivo como una unidad. Vamos a ver cuál es el primer elemento que está débil. El primer elemento es el páncreas como parte del sistema digestivo. Vamos a fortalecerlo. El segundo elemento que se siente débil es el estómago. Fortalecemos el estómago. El tercer elemento que está débil es el intestino grueso. Lo fortalecemos. El cuarto elemento es el recto. Fortalecemos el recto. El quinto elemento que está débil en el sistema digestivo para este grupo es la vesícula biliar. La fortalecemos. El siguiente elemento que está débil es el ano. Fortalecemos el ano para todo el grupo. En séptimo lugar, el apéndice, lo fortalecemos. El siguiente elemento que está débil es el intestino delgado. Fortalecemos el intestino delgado. Y ya nos quedan dos, el hígado y el esófago. Y está más débil el hígado, fortalecemos el hígado. Y luego el esófago. En décimo lugar, el esófago. Ok, pues ahora el sistema digestivo está más fuerte para este grupo. Ahora vamos a fortalecer los cimientos geométricos de todos los órganos y sistemas. Vamos a ver la parte que está más débil de todos esos elementos, de todos esos órganos y sistemas. Lo primero que se siente débil son las dinámicas externas, todo lo que rodea a los sistemas y órganos. Pues vamos a fortalecer toda la dinámica externa. Esté fuerte para que todos los elementos se mantengan fuertes. Lo siguiente que está débil es la dinámica interna, todo el espacio vacío, los espacios vacíos que hay dentro de estos órganos y sistemas, a fortalecer la dinámica interna. En tercer lugar son los bordes externos, o sea, las paredes externas de los órganos y sistemas. Vamos a fortalecer bordes externos. Y en cuarto lugar son los bordes internos. Y ponemos los bordes internos bien fuertes. Con esto que acabamos de hacer, fortalecemos aún más todos los elementos de los sistemas y los propios sistemas en sí. Ahora vamos a agrupar todos los elementos que hemos fortalecido desde que hemos empezado. Y lo que vamos a hacer es ponerlo todo igual de fuerte. Vamos a ponerlos fuertes entre sí y que haya una comunicación y apoyo fuerte, que se comuniquen y se apoyen fuertemente. Vamos a fortalecer el octógono del borrado, lo vamos a poner bien fuerte. Vamos a fortalecer para que todas y cada una de esas debilidades se eliminen, para eliminar, liberarse, independiente, soltar, proteger, olvidar, perdonar incondicionalmente. Y ahora vamos a agrupar todas las causas, razones, fuentes, temas, detonantes, elecciones, pasado, futuro, memorias, todo lo asociado a cualquier debilidad que hayamos detectado, a todas y cada una de esas debilidades que hemos detectado. Vamos a borrar el efecto acumulativo a cero menos infinito, fortalecemos al 100% con potencial infinito y que se mantenga fuerte el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Y reseteamos, reprogramamos y reiniciamos. Vamos a borrar debilidades existentes asociadas con el proceso de borrado. Lo siguiente que vamos a hacer es fortalecer el borrado a cero menos infinito. Vamos a fortalecer el borrado para mantenerse al 100% a infinito. Reprogramamos pensamiento, percepción y conciencia. Y por último, reiniciamos, reposicionamos, replanteamos y realineamos nuestras vidas. El efecto de los fortalecimientos es acumulativo. Cuanto más los escuches, más te fortaleces, tú y los tuyos. Si quieres seguir mejorando, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si contribuyes a que otros mejoren, tú mejoras aún más. Por eso te invito a que compartas esta información con otras personas.
En el próximo vídeo realizaremos un fortalecimiento específico de la principal debilidad del grupo, como una unidad que componen todos los usuarios del canal, nuestros familiares y todas las personas que conectan fuertemente con nosotros. ¿Te apuntas? Te esperamos.